Por esta razón, de ahora en adelante prohibimos que cualquiera se atreva, desde este momento en adelante, sea con palabras o acciones, a recibir, defender, sostener o favorecer a Martín Lutero. Antes bien, queremos que sea arrestado y castigado como hereje. Emperador Carlos V, Dieta de Worms. La bula papal de León X excomulgó a Lutero de la Iglesia, pero el edicto de Worms de Carlos V lo convirtió en ilegal y hereje. Ahora Lutero podía ser matado por cualquier persona en cualquier momento y lugar sin ser castigado por ello. Pero nadie podía encontrar a Lutero, pues había sido secuestrado. Quien lo había mandado a secuestrar era su príncipe elector Federico el Sabio, haciéndolo llevar a su castillo en Warburgo, y lo hicieron tan bien que ni el mismo Federico sabía dónde estaba. Y supieron muy bien cómo esconderlo. Le dijeron que se dejara crecer la barba y que asumiera una nueva identidad, la del Junker York, o sea, el caballero Jorge. El camuflaje era tan bueno que cuando le pidieron a Lucas Cranach que pintara al caballero Jorge, ni siquiera reconoció que era Martín Lutero. Desde Warburgo, Lutero escribió a Wittenberg: «Aquí estoy holgazaneando y lleno de comida». Pero no era cierto. En 11 o 12 semanas tradujo todo el Nuevo Testamento del griego al alemán, para que el pueblo lo tuviera en su idioma natal. No sé si hoy logramos comprender lo importante que era entonces tener la Biblia en el idioma natal. En esa época la única Biblia oficial era la Vulgata en latín. De hecho, poseer cualquier otra Biblia era condenable con la pena de muerte. En 1517, el mismo año en que Lutero publicó sus 95 tesis, 7 padres de familia fueron quemados en Inglaterra por enseñar a sus hijos el Padre Nuestro en inglés. La Iglesia hacía esto para controlar su poder. Pero Lutero quería cambiarlo. En la palabra de Dios, Lutero había encontrado la forma de escapar de su propio miedo y del terror de Dios, y quería que el pueblo también tuviera ese gozo y paz que él había encontrado. Al enseñar un evangelio basado en una traducción equivocada de una palabra, la Iglesia le había robado al pueblo el verdadero evangelio. Así introdujo en el mundo de sus días el concepto que el pueblo debía entender la palabra de Dios en su propio lenguaje y no depender de la interpretación de la Iglesia. Sin lugar a dudas, su trabajo de traducción fue uno de sus más grandes logros. Aun si no hubiera hecho nada en términos de la Reforma, igual habríamos escuchado sobre Martín Lutero por su traducción del Nuevo Testamento al alemán, ya que hasta el día de hoy, este forma la base del idioma alemán alto, utilizado en el gobierno, en la diplomacia y en la radio y televisión de Alemania. Lo que Lutero usó fue el alemán que se usaba en las cortes de la Alta Sajonia, así que ha tenido una tremenda influencia solo en el aspecto lingüístico. Estando en Warburgo, Lutero se entera de informes inquietantes provenientes de Wittenberg. Su colega Andreas Karlstadt se había ido a los extremos con el tema de la Reforma, al punto que se apareció a predicar en la iglesia de Wittenberg, no con la toga usual, sino con su ropa de casa. El himno que eligió para el sermón fue «Mi criada ha perdido su zapato», que no tenía nada que ver con la fe o la religión. Se arrojaban ladrillos a los vitrales. Lutero nunca abogó por algo así, sino que siempre fue conservador en su reforma, tratando de mantener tanto como fuera posible de la iglesia medieval. Solo lo que contradecía la Escritura debía ser quitado. Así que ahora tiene 2 batallas para librar por el resto de su vida: contra aquellos que eran muy extremos y contra aquellos que no habían hecho suficiente. En 1525 hubo una revuelta de campesinos en Alemania, algo que causó mucho dolor a Lutero. En la Edad Media,
Los campesinos estaban cruelmente dominados por sus terratenientes, por lo que una revolución era previsible. Pero Lutero no quería que una reforma religiosa se convirtiera en una revolución política o social. Los caballeros eran otro grupo, pronto a iniciar una revolución política contra el Sacro Imperio Romano, los príncipes y duques, y Lutero también tuvo que detenerlos. Así que Lutero está acostumbrado a tratar de mantener un equilibrio entre todos los extremos que se encontraban presentes. En el año 1526, Lutero se da cuenta que una iglesia nueva está surgiendo. Lutero vio cuánto se había dañado la iglesia medieval, por lo que había que reconstruirla. Y así lo hace, desde su base. Esta iglesia que estaba surgiendo era la que Eck despectivamente había llamado luterana. Lutero escribió lo que denominó la misa alemana, que en realidad era un arreglo muy conservador de la liturgia que estaba en uso en la Iglesia Católica Romana de esa época. En los servicios de adoración de la iglesia medieval, los miembros de la congregación eran vistos como espectadores. Escuchaban la liturgia de la misa, que probablemente era cantada por un coro, y observaban la elevación de los elementos de la Santa Cena. No eran más que simples espectadores. Pero Lutero quería cambiar eso. Él quería que fueran activos. Para ello participaban en el canto de la liturgia y también en el canto de los himnos. El escuchar el sermón era visto como algo activo, ya que la palabra de Dios es activa en la vida de las personas. El cambio en el servicio de adoración fue realmente tremendo. Los laicos recibirían ambos elementos en el sacramento, el pan y el vino, algo que no era costumbre en la iglesia de Roma. Entonces Lutero dice: no tenemos himnos, así que mejor me pongo a escribir algunos. Y así lo hizo, componiendo himnos famosos como Del alto cielo vengo yo, un himno de Navidad, y por supuesto el gran himno de la Reforma, Castillo fuerte es nuestro Dios. Una de las cosas que insta a hacer a su príncipe es patrocinar una serie de visitas a las parroquias para ver cómo está siendo recibido el mensaje de la Reforma. Y lo que descubre lo espanta. Algunos pastores ni siquiera saben los 10 mandamientos, y otros no pueden decir de memoria el credo. Escandalizado por esto, Lutero regresa a Wittenberg decidido a enseñar al pueblo. Y escribe 2 libros que solo son superados en importancia por su traducción de la Biblia. El Catecismo Mayor, para enseñar a los pastores las doctrinas principales de la Biblia, y el Catecismo Menor, escrito en forma de preguntas y respuestas, para que la cabeza de familia pudiera enseñar las verdades de la Escritura a sus hijos. De hecho, en la Iglesia Luterana, estos catecismos todavía se siguen utilizando hoy día. La palabra protestante tiene un origen muy interesante. En 1529, el emperador Carlos V envió una carta de advertencia a todos los príncipes luteranos, diciéndoles que volvieran al seno de la Iglesia Madre y dejaran el luteranismo, y que si no lo hacían, él los visitaría con fuego y espada. Los príncipes luteranos se reunieron en Speyer, un poco más lejos de Worms, y comenzaron así una declaración firmada con Juan el Inalterable, que decía: protestamos delante de Dios, nuestro Creador, Redentor y Salvador, y ante quien un día será nuestro juez, y también delante de nuestros súbditos, etcétera, etcétera. En otras palabras, decían: no vamos a abandonar nuestra fe verdadera basada en la Escritura. De esa primera afirmación, protestamos delante de Dios, surgió el nombre de protestantes.
Así es que mientras la reforma va tomando forma y adquiriendo importancia, inevitablemente la enseñanza no es uniforme y comienzan a verse diferentes tipos de énfasis en diferentes lugares. Los príncipes, que están tratando de mantener la unidad en medio de esa reforma cada vez más grande, se dan cuenta que les sería muy ventajoso desde un punto de vista político si todos pudieran ponerse de acuerdo en la doctrina y hacer un frente unido contra Roma. Y para ello, organizan una reunión en Marburgo con Lutero, Zwinglio y otros líderes claves, con la intención de firmar un acuerdo común para poder decir que estamos todos unidos y presentar un frente común contra Carlos y contra la Iglesia Católica Romana, porque el emperador Carlos todavía es cómplice de la Iglesia. Así que Lutero accede al pedido del príncipe porque quiere ayudar y se encuentra cara a cara con Zwinglio. Y pudieron ponerse de acuerdo en todo, menos la cena del Señor. Porque ellos decían, esto es solo un símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero eso no es lo que dice Pablo en 1 Corintios, cuando habla de la koinonía, la unión del cuerpo de Jesús con el pan y su sangre con el vino. Y como Zwinglio lo espiritualizaba, Lutero no quiso saber nada más. Más tarde admitió que estuvo seriamente tentado a decir, en nombre de la unidad y para hacer un frente común contra el Papa, digamos que estoy de acuerdo. Pero no pudo negar la verdad. Esto es significativo porque muestra la integridad con que Lutero actuaba en todo aspecto. Nunca hizo lo que era conveniente o más fácil, sino que siempre hizo lo que era verdadero conforme a la palabra de Dios, incluso cuando no era conveniente. Finalmente Lutero dijo, usted tiene un espíritu diferente, y se separaron dando lugar así a la reforma reformada. Carlos V necesitaba la unidad religiosa dentro del imperio, por lo que convocó la Dieta de Augsburgo y quiso que los príncipes luteranos se reunieran para defender sus convicciones religiosas. Para ello, Juan el Inalterable convocó a Lutero y a otros más. Pero como la bula del Papa y el edicto de Carlos V contra Lutero todavía seguían vigentes, Lutero no podía acercarse a Augsburgo. Por lo tanto, Melanchthon presentó ante la Dieta de Augsburgo lo que Lutero y la Iglesia creían. Los príncipes se reúnen entonces en Habsburgo y presentan su confesión, la Confesión de Habsburgo, que es más que una simple confesión de parte de los príncipes del 1530. Se convierte en la articulación de la fe luterana. Hasta el día de hoy, la Confesión de Habsburgo es el documento que articula lo que creemos y por qué, y presenta las razones a partir de la Escritura y la historia. Es la confesión de la Iglesia. Si bien Melanchthon aportó mucho a la Reforma, alteró la Confesión de Augsburgo, especialmente en cuanto a la presencia real de Cristo en la Cena del Señor. Muchas iglesias luteranas actuales tienen grabadas las letras C-A-I en sus piedras angulares, significando que son de la Confesión de Augsburgo inalterada. Toda su vida, Lutero pensó que iba a ser un mártir. Por otro lado, a Carlos V se le está terminando la paciencia y está casi pronto a declararles la guerra a los príncipes luteranos. Por esas razones, ellos se reúnen en Esmalcalda, en Alemania, y en 1537 fundan la Liga Esmalcalda de Príncipes Luteranos, con el fin de resistir al catolicismo y a las tropas de Carlos V. Juan Federico, el príncipe de Lutero, le pide que prepare unos artículos para discutir en la reunión de la Liga en 1537. Cuando se reúnen en Esmalcalda, Lutero hubiera deseado no estar allí, porque tuvo un ataque terrible de cálculos en el riñón y tuvo que irse. Muchos de los presentes pensaron que ya no volverían a verle. Antes de irse, bendijo a los allí reunidos, y él mismo se preguntaba si volvería a verles. Pero dejó allí los artículos de Esmalcalda, que algunos consideran como el último testamento de Lutero. Si bien vivió 9 años más, él pensó que se moría ahí mismo. Esos artículos fueron escritos para el concilio. Comienzan con las cosas en las que concuerdan, la Trinidad y la persona de Cristo,
Siguen con las cosas en las que la Iglesia fallaba, la justificación por la fe a través de la sangre de Cristo, y luego hablan de temas que Lutero quería discutir. Estos se convirtieron en una de las definiciones claves de la teología de Lutero, que serían incorporados luego en el libro de Concordia. Pero por alguna razón, Melanchthon los convenció de no adoptar los artículos de Esmalcalda. A esta altura, Melanchthon todavía está mediando, todavía está tratando de evitar que se produzca una división entre el catolicismo y el luteranismo. Por esa razón es que no adoptan los artículos de Esmalcalda como base de sus creencias para la Liga. Sin embargo, lo harían más adelante. Y más adelante también serían incluidos en el Libro de Concordia, que es la compilación final de todos los documentos luteranos sobre los cuales, hasta el día de hoy, quien es ordenado al ministerio en la Iglesia luterana debe jurar. En el invierno de 1546, Lutero y algunos colegas estaban en Eisleben, Alemania, el lugar donde Lutero había nacido, para mediar en una disputa que sus familiares tenían con otra gente. El consejo que Lutero le dio al consejo en Eisleben tuvo éxito. Hicieron la paz y llegaron a un acuerdo en buenos términos. La disputa había terminado y ya estaba pronto para regresar a su casa. Predicó su último sermón sobre el texto: «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados, y yo les haré descansar», diciendo: «Es Cristo quien nos dice, aférrense a mí y dejen ir todo lo demás». Y luego agregó: «Estoy demasiado cansado para seguir, lo tengo que dejar aquí». Lutero estaba preparándose para viajar junto con uno de sus hijos y algunos clérigos. Pero una noche de febrero se enfermó, y esta vez muy seriamente, con problemas pulmonares. El corazón estaba debilitado y quizás tenía diabetes, no sabemos bien. Así es que buscaron a un médico, pero como no había ninguno en la ciudad, llevaron a un farmacéutico católico que hizo lo que pudo. Y es bueno que tuviéramos allí un católico romano, porque pudo dar testimonio de lo que sucedió en su muerte. Poco después tuvo un ataque al corazón. Su amigo Justus Jonas le pregunta: ¿estás dispuesto a mantenerte firme en la confesión de Cristo que has hecho? Y él dice con voz firme: sí, y repite para sí mismo Juan 3:16. Eventualmente muere, a eso de las 3 de la mañana. Entre sus cosas encuentran la última nota que escribió, que termina diciendo: Wir sind Bettler, das ist wahr. Solo somos mendigos, esto es cierto, delante de Dios. Al día siguiente hay un tremendo funeral en Eisleben, la ciudad donde había nacido. Lutero había hecho el ciclo completo. Su cuerpo fue llevado luego a Wittenberg, donde se hizo otro funeral en la iglesia del castillo, completando también el ciclo. Martín Lutero es importante porque redescubrió el Evangelio, o sea que Dios, en Cristo, reconcilia al mundo consigo. Esto tiene consecuencias importantísimas tanto para la Iglesia como para la cultura. Lutero era un hombre sincero que trataba de ser un buen pastor y que estaba preocupado por su gente y su relación con Dios, así como se preocupaba por su propia relación con Dios. Y lo que descubrió fue la libertad que viene solo por gracia a través de la fe en Jesús. Y eso era algo por lo cual valía la pena luchar. Si no entendemos el significado de la reforma de Lutero, no entendemos por qué somos luteranos y por qué debemos seguir siendo luteranos.